¿Puede la energía decidir el destino de una nación en guerra? La noche del 29 de noviembre de 2025, Kiev vivió su momento más oscuro. En cuestión de horas, la ciudad y sus alrededores fueron sometidos a un ataque sin precedentes que sacudió hasta los cimientos la rutina de millones de personas. Drones silenciosos surcaron el cielo en oleadas, seguidos de misiles de múltiples tipos que llegaban desde direcciones opuestas. Era una coreografía mortal. Los drones saturaban los radares y forzaban a la defensa aérea a gastar sus recursos, mientras los misiles más potentes se dirigían a las infraestructuras críticas. El objetivo fue claro y devastador: paralizar la energía. Explosiones iluminaron la noche, y en minutos, barrios enteros quedaron sumidos en la penumbra. El frío del invierno ucraniano se convirtió en un enemigo más, y la incertidumbre se apoderó de cada hogar. Las consecuencias fueron inmediatas y palpables: apagones generales, interrupciones en la calefacción y el suministro de agua, miedo creciente ante la posibilidad de un colapso total. No era solo un golpe a la red eléctrica, era un ataque directo a la capacidad de resistencia nacional y a la vida cotidiana de la gente común. Lo que estaba en juego era mucho más que la reparación de cables y transformadores. Si la energía se convierte en un arma, ¿cómo puede una ciudad sobrevivir a la ofensiva? La guerra ya no se libra solo en el frente. Ahora, cada enchufe, cada bombilla y cada caldera puede ser objetivo. Para comprender por qué esta noche resultó tan decisiva y qué permitió que el ataque fuera tan efectivo, es fundamental analizar cómo se llevó a cabo la ofensiva y qué innovaciones tácticas la hicieron posible. No fue solo un bombardeo, fue una operación calculada con precisión quirúrgica. La noche del 29 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después en la guerra. Kiev y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de un ataque masivo y coordinado contra infraestructuras energéticas clave. Lo que ocurrió esa noche no fue improvisado, sino el resultado de una sofisticada evolución en las tácticas militares modernas. El ataque comenzó con el lanzamiento de drones en oleadas sucesivas, provenientes de diferentes direcciones. Estos drones no eran simples vehículos aéreos. Su función era saturar y confundir los sistemas de defensa aérea, obligando a los operadores a dispersar recursos y responder de manera apresurada a múltiples amenazas simultáneas. Cada oleada generaba una especie de niebla electrónica, dificultando la identificación de los verdaderos objetivos prioritarios. Mientras la defensa antiaérea se ocupaba de los drones, desde bases aéreas lejanas y barcos en el Mar Negro, se lanzaron misiles de diferentes tipos, incluyendo misiles de crucero y balísticos. Estos proyectiles, algunos de ellos hipersónicos, seguían trayectorias variadas y alcanzaban sus blancos con minutos de diferencia, haciendo imposible una respuesta coordinada y eficaz por parte de las defensas terrestres. El verdadero objetivo de estos ataques no eran simplemente los edificios ni las infraestructuras visibles. El punto focal era el corazón energético de Kiev: centrales termoeléctricas, subestaciones de alta tensión y nodos críticos de distribución eléctrica. Lugares como la central de Trypillia o la subestación de 330 kilovoltios no solo proporcionan electricidad, sino que sustentan el funcionamiento de hospitales, redes ferroviarias y fábricas esenciales para la economía y la defensa. La sofisticación de la táctica radicó en atacar con precisión los elementos estructurales más difíciles de sustituir: transformadores, generadores y sistemas de control automatizados. Al dañar estos componentes, no solo se interrumpe la energía durante unas horas. El proceso de reconstrucción puede tardar semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad del daño y la disponibilidad de repuestos. Todo este despliegue militar tenía una meta clara: minar la capacidad de resistencia de la población y de las autoridades ucranianas. En una guerra donde la moral y la infraestructura son tan decisivas como las trincheras, destruir la red eléctrica significa aislar regiones enteras, paralizar industrias y obligar a millones de personas a vivir en condiciones de escasez y vulnerabilidad. El riesgo era y sigue siendo inmenso.
Si la defensa aérea falla, no solo se pierden instalaciones materiales. Lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para resistir, adaptarse y reconstruirse bajo presión constante. Un solo error puede significar apagones masivos, pérdida de calefacción en pleno invierno y el colapso de servicios vitales. Pero el daño técnico es solo una parte del drama. ¿Qué impacto real tuvieron estos ataques en la vida diaria de millones de personas y en la economía del país? La guerra entró por los enchufes. Así se vive bajo la sombra de los apagones. El conflicto ya no solo se combate en las trincheras, sino que invade cada casa, cada hospital y cada estación de tren. Un ataque invisible pero devastador paraliza la vida cotidiana y sumerge a millones en la oscuridad y la incertidumbre. Durante las últimas jornadas, barrios enteros de Kiev y sus alrededores han quedado sin luz, sin calefacción y sin agua. No se trata de cortes breves, sino de extensos apagones que duran horas o incluso días. La energía, que hasta ayer parecía garantizada, se ha convertido en un bien escaso y profundamente inseguro. Los hospitales luchan para mantener encendidos los equipos vitales. Generadores diésel funcionan al límite, y los médicos deben decidir a quién priorizar cuando la electricidad no alcanza para todos los pacientes críticos. Las operaciones programadas se cancelan, y la atención de emergencias se vuelve una prueba de supervivencia. El transporte público, fundamental para una ciudad tan grande como Kiev, se detiene abruptamente. Los trenes subterráneos quedan varados, las luces de las estaciones se apagan y miles de personas se ven obligadas a caminar largas distancias, buscando alternativas en calles apenas iluminadas. Los semáforos dejan de funcionar, aumentando el riesgo de accidentes y el caos vial. Las fábricas y comercios, ya golpeados por la guerra, cierran sus puertas ante la imposibilidad de operar sin electricidad. Las cadenas de producción se paralizan y miles de trabajadores se quedan sin ingresos. La industria de defensa, que depende de estas cadenas, también se ve afectada. La reposición de equipamiento militar se retrasa, debilitando la posición en el frente. La economía nacional sufre un golpe tras otro. Cada día sin energía multiplica las pérdidas. Alimentos se pudren en refrigeradores apagados, el comercio electrónico se detiene, y las pequeñas empresas luchan por sobrevivir. El efecto cascada es imparable, filtrándose desde las fábricas hasta los hogares más humildes. Pero el mayor riesgo es humano. Sin electricidad, cientos de miles de familias no pueden calentar sus viviendas en medio de las bajas temperaturas. Los ancianos, los enfermos y los niños pequeños son los más vulnerables ante el frío y la falta de agua potable. Las enfermedades respiratorias y la deshidratación se multiplican, y los centros de asistencia no dan abasto. A medida que la situación se prolonga, la emergencia humanitaria asoma con toda su crudeza. Los refugios se saturan, los recursos médicos se agotan y la angustia se instala en la vida diaria. El tejido social comienza a desgarrarse bajo el peso de la incertidumbre y el agotamiento colectivo. Cada jornada bajo la sombra de los apagones acerca a la sociedad ucraniana al borde del colapso. La resiliencia se pone a prueba no solo en los frentes militares, sino en la capacidad de millones para resistir la rutina interrumpida y la ansiedad constante. Y ahora, con el invierno acercándose y la infraestructura aún más dañada, muchos se preguntan, ¿puede todo esto empeorar aún más? El frío extremo será el próximo enemigo, y la batalla por la supervivencia apenas comienza. En el siguiente segmento, veremos cómo la llegada del invierno puede agravar la crisis y qué estrategias buscan los ciudadanos y las autoridades para sobrevivir sin energía en los meses más difíciles del año. El invierno acecha, y la energía ya no es solo una cuestión de confort. Se ha convertido en un asunto de vida o muerte para millones de personas en Ucrania. Con la infraestructura energética gravemente dañada, el país enfrenta un déficit oficial de entre 2 y 3 gigavatios. Esta cifra es comparable al consumo eléctrico conjunto de varias grandes ciudades,
lo que significa noches a oscuras y sistemas de calefacción inactivos mientras las temperaturas descienden bajo cero. La magnitud del daño amenaza con fragmentar la red energética nacional. Surgen las llamadas islas energéticas, regiones completamente aisladas del sistema central, incapaces de compartir recursos ni asistir a sus vecinos. Ciudades enteras pueden quedar desconectadas durante días o incluso semanas, agravando aún más la crisis social y económica. Esta presión sobre el suministro básico está impulsando una nueva ola de migración interna. Familias enteras abandonan zonas sin electricidad ni calefacción, buscando refugio en áreas menos afectadas. Si la crisis se extiende, Europa podría enfrentar un repunte de refugiados en sus fronteras, desbordando servicios humanitarios y poniendo a prueba la solidaridad regional. Ante esta emergencia, Ucrania intensifica sus esfuerzos para conseguir apoyo internacional. Solicita generadores de alta capacidad, financiación urgente para reparar infraestructuras vitales y, sobre todo, sistemas adicionales de defensa aérea para proteger lo poco que queda en pie. Sin embargo, los recursos y la capacidad de respuesta de sus aliados tienen límites claros, y la fatiga internacional se hace sentir. En este contexto, los riesgos de escalada son palpables. Algunos sectores en Ucrania y entre sus aliados consideran atacar infraestructuras energéticas del lado ruso, buscando presionar al adversario o forzar concesiones. Pero este camino entraña enormes riesgos. Podría provocar represalias, ampliar la guerra y aumentar la presión de la comunidad internacional para contener el conflicto. Si el conflicto energético persiste o se agrava, el resultado podría ser el colapso del Estado ucraniano. Un corte prolongado de energía pondría en jaque hospitales, sistemas de agua potable, transporte, escuelas y la economía. La emergencia humanitaria ampliaría su alcance, y la inestabilidad podría extenderse más allá de las fronteras, arrastrando al continente europeo hacia una crisis de proporciones desconocidas. Ante semejante panorama, la resiliencia y la capacidad de adaptación se vuelven los principales factores de supervivencia nacional. Pero, ¿qué alternativas concretas existen y cuáles son las lecciones aprendidas que pueden marcar la diferencia en el futuro inmediato? Vamos a analizar ahora qué estrategias y caminos de resistencia tiene Ucrania frente a este desafío, y qué puede aprender el mundo de su experiencia en el epicentro de la guerra energética. La supervivencia, en medio de la guerra energética, depende tanto de la estrategia como del ingenio y la solidaridad. Lo que ocurrió esa fatídica noche en Kiev demuestra que hoy, para resistir, ya no basta con tener armas o ejércitos. La resiliencia y la cooperación son igual de esenciales. La primera gran enseñanza es la imperiosa necesidad de diversificar fuentes y redes de energía. Ucrania, como muchos países del mundo, ha dependido históricamente de unas pocas centrales y rutas principales. Cuando esas infraestructuras se convierten en objetivo, toda la sociedad queda en jaque. Crear redes energéticas alternativas, invertir en renovables, almacenamiento distribuido y generación local, se vuelve una cuestión de supervivencia, no solo de progreso técnico. Además, la guerra ha dejado claro que proteger y descentralizar infraestructuras críticas ya no es una opción, sino una obligación. Las grandes centrales eléctricas y subestaciones son vulnerables a ataques masivos, pero una red descentralizada, más fragmentada y flexible, resiste mejor los embates y se recupera más rápido. Implementar sistemas de microredes, reforzar la ciberseguridad y preparar manuales de emergencia puede marcar la diferencia entre el colapso y la recuperación. La ayuda internacional y la innovación tecnológica han sido, y seguirán siendo, salvavidas fundamentales. El apoyo de países aliados, desde el envío de sistemas antiaéreos modernos hasta la transferencia de tecnologías energéticas avanzadas, ha permitido a Ucrania mitigar lo peor de la crisis. Compartir inteligencia, coordinar respuestas rápidas y crear alianzas globales para la defensa de infraestructuras ya forman parte del nuevo ADN de la seguridad nacional. Pero si hay una lección que trasciende fronteras, es la urgencia de aprender de esta crisis
para preparar tanto ciudades como países ante una guerra híbrida que mezcla ataques militares con sabotaje, desinformación y presión energética. Invertir en resiliencia colectiva, educar a la población en protocolos de emergencia y actualizar planes urbanos pensando en la autonomía energética serán claves para que otras sociedades no queden a merced de amenazas similares. El riesgo es claro. No adaptarse hoy significará ser vulnerable mañana. La seguridad energética, más que nunca, se ha convertido en una cuestión de soberanía, de dignidad y de supervivencia diaria. No estamos hablando solo de cables y generadores, sino del futuro de comunidades enteras. Todo lo aprendido nos lleva a una pregunta decisiva. ¿Está el resto del mundo preparado para enfrentar un asedio similar? Descubramos juntos qué escenarios podría enfrentar Europa y qué enseñanzas debería aplicar desde ahora. La próxima gran batalla quizá no se libre en el frente, sino en los cables y generadores. La noche del 29 de noviembre de 2025 no solo dejó edificios a oscuras, reveló que la energía es ahora el corazón vulnerable de cualquier nación en guerra. La infraestructura eléctrica, que durante generaciones fue sinónimo de progreso y vida cotidiana, se ha convertido en un objetivo militar de primer orden, tan estratégico como cualquier trinchera o arsenal. En este escenario, la capacidad de resistir no se mide únicamente en la cantidad de soldados o misiles, sino en la fortaleza de las redes eléctricas, la rapidez de los equipos de reparación y la resiliencia de la sociedad bajo presión constante. Cuando la luz se apaga y el frío se cuela por las ventanas, la moral colectiva se pone a prueba de una manera que ningún combate convencional puede igualar. El riesgo de ignorar la dimensión energética es inmenso. Es subestimar la guerra misma. Cada estación eléctrica dañada, cada subestación aislada, cada hogar sin calefacción suma presión a una población ya agotada. En ese tablero, el que controla la energía puede moldear el pulso de una ciudad, de un país entero. La gestión inteligente de la energía se convierte así en la barrera real entre la supervivencia y el colapso. Los desafíos logísticos y técnicos, la necesidad de planificar reparaciones bajo fuego y mantener la cohesión social, son factores que deciden el rumbo del conflicto más allá de los enfrentamientos armados. La pregunta fundamental permanece abierta. ¿Serán capaces los líderes y ciudadanos de Ucrania de transformar la debilidad en resiliencia, de convertir cada restablecimiento de la luz en un acto de resistencia estratégica?